Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de octubre de 2019. Calendario económico. Comenzamos con indicadores en América Latina, cifras de inflación de México y de Brasil. Inflación totalmente contenida en ambos países. Para el caso mexicano ya volvimos a niveles del 3%, que es la meta o el objetivo de largo plazo. Banco Central de México tiene más razones aún para continuar con ciclo de desmonte de política contractiva y más adelante pasar a una política expansiva teniendo en cuenta su bajo nivel de crecimiento y que en apariencia pues esta parte del debilitamiento de las monedas emergentes pues ya no los está afectando de manera, digamos, importante a ellos. En Brasil, la inflación está incluso por debajo del mínimo del rango meta a largo plazo. Recuerden que en Brasil el objetivo es 4,5, no es 3% como en la mayoría de países de América Latina, y la banda es de 1.5% abajo y arriba, es decir, va del 3 al 6%. La inflación en Brasil es del 2.89, es decir, allá el Banco Central ya tiene una política monetaria expansiva bajo el estándar de Brasil, tasa del 5.5%, que es la mínima histórica y tiene las puertas abiertas para continuar de alguna manera intentando ser más expansivo. En Estados Unidos hoy tenemos expectativas por la publicación de inventarios mayoristas, donde el mercado espera la confirmación de la cifra preliminar 0.4% en el mes, y también tenemos inventarios de petróleo hacia las 9:30 de la mañana, colocación de tesoros a 10 años mediodía, y hablará nuevamente Powell para continuar, digamos, explicando por qué su anuncio del día de ayer de comprar tesoros de corto plazo, los T-bills, no constituye una política de quantitative easing, como se denomina técnicamente en inglés, o de irrigación de liquidez al mercado. Algo que, pues, digamos, para muchos operadores en el mercado de tesoros no tiene demasiado sentido. Hoy, hacia la 1 de la tarde, se publicará minutas de la Reserva Federal. Recuerden que son las minutas de una reunión donde la Fed se mostraba cautelosa para reducciones adicionales de tasas de interés, por lo tanto, no creemos que uno debería reaccionar de manera ácida si el mensaje no es demasiado expansivo. Con respecto a mercados accionarios hoy, sorpresivamente, valorizaciones, ¿qué es lo que nos está generando este tipo de movimiento favorable? Básicamente unas afirmaciones del equipo o de un miembro del gobierno chino de que ellos estaban abiertos con los Estados Unidos a alcanzar un acuerdo parcial comercial. Y esto pues ha impulsado los valores en futuros de Estados Unidos casi el 1%, 0.8% en este momento, hace unos minutos era el 0.9%, en Europa las valorizaciones eran un poco más moderadas, 0.6, 0.5%, en Asia no alcanzó a recibir esta información, por lo que Asia venía con el lastre negativo del día de ayer, que Estados Unidos había caído el 1.6%, Europa también se había depreciado o se había desvalorizado de manera importante, entonces Asia no contaba con este pronunciamiento. Y también China anunció que iba a comprar 10 millones de toneladas más de soya en medio de su campaña de mostrarse amigable en temas de comercio, a pesar de lo que había anunciado Estados Unidos de las prohibiciones nuevas que estaba lanzando el día de ayer. Interesante desde el punto de vista estratégico entender que China no tiene a quien comprarle soya más barata, por lo tanto esas compras de 10 millones de toneladas son lógicas incluso con o sin aranceles. Esto no es ningún tipo de trato especial hacia los Estados Unidos, de hecho es lo que les beneficia a ellos desde el punto de vista, digamos, un poquito más práctico. Las dudas que tenemos es si el presidente Trump va a decir que ese ofrecimiento, acuerdo parcial, es bienvenido y será suficiente, porque como ustedes bien saben, él está buscando un acuerdo más amplio para eliminar algunas políticas que ha venido empleando China en los últimos 30 años para de esa manera desarrollar su economía. Y digamos que no vemos por ahora compromisos en este frente, sin embargo, hoy pues el mercado está optimista con respecto a este tipo de menciones. Desde el punto de vista entonces de divisas, lo que estamos viendo el día de hoy es valorización de todas las monedas, es decir, hoy los inversionistas no encuentran razones, por lo menos en este momento, para buscar aún más posiciones en dólares, y lo que está haciendo es que el dólar se debilita las otras monedas reservas y las monedas de mercados emergentes se están valorizando un poco.
Interesante continuar haciendo el seguimiento a esta parte que hemos mencionado del Brexit. Parece que puede haber renuncias en el gabinete del primer ministro Boris Johnson, de aquellos ministros que no están de acuerdo con una salida sin acuerdo de la Unión Europea, lo cual es muy interesante teniendo en cuenta que esa es la postura que hemos dado por descontada, la que defiende Boris Johnson. Entonces, si esa es la postura que entendíamos tenía como prioridad Boris Johnson, no tiene mucha justificación que pues tenga ministros que hayan pensado que existía una alternativa diferente. Así que seguimos a la espera de qué va a ocurrir el 19 de octubre. Supuestamente tenemos la ley del Parlamento que no puede haber entonces el impulso a un Brexit sin acuerdo por parte del primer ministro y esa es la fecha límite. Veremos si la cumple o no o qué va a ocurrir en este frente. Mientras tanto, la libra está estable hoy frente al dólar. Petróleo rebota. ¿Por qué está rebotando? Básicamente expectativas favorables, obviamente, con este tema comercial. Sin embargo, pues ese rebote no es suficiente para que volvamos al promedio de los últimos 3 meses, 54, 55 dólares para el WTI y estamos en 53,50. Aquí hay que tener en cuenta que el día de ayer en los inventarios API salió una noticia de que habían aumentado por segunda semana consecutiva más de 4 millones de barriles en los Estados Unidos. Esto tampoco es muy positivo desde el punto de vista de apuesta alcista en el mercado petrolero. Aramco está anunciando que para el 25 de octubre, o más bien el Wall Street Journal dice que Aramco el 25 de octubre confirmará las condiciones de su listamiento en el mercado saudí y más adelante, el próximo año, tendremos la emisión de las acciones. De todas maneras, recuerden que el objetivo del reino es que su petrolera sea valorada en 2 trillones de dólares y con eso la colocación del 5% sea al menos de 100 billones de dólares. Los inversionistas han dicho que eso no vale 2, sino algunos han dicho que vale 1, por lo que la colocación no es de 100 billones, sino de 50 billones de dólares. De todas maneras, sería la colocación más grande en el mercado accionario. Y para finalizar, en temas de commodities, continúan mencionando un alto flujo hacia ETF que tienen inversiones en oro, el mercado busca refugiarse y Citigroup, digamos, de alguna manera colabora con esta tendencia, afirmando, reiterando su posición de que el oro va a llegar a niveles de $1,700 la onza Troy desde niveles actuales de los 1,500. Para finalizar, mercado de renta fija hoy, muy corto plazo, obviamente menos aversión al riesgo, suben tasas de descuento en la mayoría de bonos de referencia, entre unos 2 y 3 puntos básicos en promedio. Con respecto a lo que fue el día de ayer, la colocación de tesoros a 3 años, en medio de esa preocupación de los inversionistas, la tasa de corte fue 16 puntos básicos menor a la que se había registrado en la anterior subasta. Hoy tenemos subasta de tesoros a 10 años, donde la tasa de colocación puede ser 15 básicos inferior a la anterior ocasión. Desde el punto de vista de tasa de interés, si bien es cierto, hoy aumentan 2 o 3 puntos básicos, la estructura, como ustedes bien saben, o estructuralmente tenemos unas tasas de interés muy bajas, tanto así que Grecia, quien había tenido graves problemas recientemente, ya tiene también tasas de interés negativas en bonos con vencimiento a 3 meses. Y sus bonos a 10 años tienen una tasa de solamente el 1,4%, que es incluso inferior a la tasa que paga los Estados Unidos, para mostrar el nivel de liquidez que está gestionando actualmente el Banco Central Europeo o que está irrigando el Banco Central Europeo al mercado. Así que en términos generales, hoy muy importante simplemente confirmar que el mercado no reacciona negativamente a que las minutas no sean abiertamente expansivas. Eso es, digamos, desde nuestro punto de vista, nuestro interés. 9:30 de la mañana hablará nuevamente Powell. Creemos nosotros que esas declaraciones son fundamentales para continuar aclarando si en los últimos días ha habido algo de moderación en la postura de la Reserva Federal o que sea un poquito más expansiva. Se estaba limitando a decir que ellos no tienen un curso fijado para la tasa de interés, sino que todo dependerá de los nuevos datos y como ustedes bien saben, los nuevos datos no han sido muy positivos en términos generales en los Estados Unidos. Así que este es el mercado del día de hoy, está tranquilo, avisos de positivos sobre negociaciones comerciales que desde nuestro punto de vista en teoría no debería ser suficiente para ser tan optimista, pero pues es el rebote que está buscando el mercado en este momento. Damos entrada a Daniela con la información del mercado colombiano y más adelante pues abordaremos el tema accionario y de renta fija también con Jairo Alonso.
El día de ayer, el ministro de Hacienda se refirió en las discusiones del presupuesto 2020 sobre que sería irresponsable presentar un plan de enajenaciones de activos del gobierno debido a que se puede afectar el desempeño de las compañías. También resaltó que las utilidades del banco van a ser mayores a las que se tenía previsto y una parte importante de esos 8 billones contemplados en enajenaciones. Por otra parte, Colombia subió 3 posiciones en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Pasó del puesto 60 entre 140 economías en el 2018 al 57 en el 2019 entre 141 economías. Los pilares donde más mejoró son salud y contexto macroeconómico. Cabe resaltar que mejoró en los 10 pilares de los 12 que se toman en cuenta en el índice. Finalmente, el día de hoy, ANIF y Portafolio realizan una conferencia sobre retos del sector bancario donde participará el nuevo ministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Daniel, con el informe accionario. Gracias, Daniela. Con respecto pues al mercado accionario colombiano, dos temas centrales. El primero, seguimos sin alejarnos de lo que es ese nivel de los 1.600 para el Colcap. Este nivel ha servido como nivel de resistencia durante cerca de 3 semanas consecutivas. Lo que nos mantiene un poco preocupados es el bajo nivel de negociación. Ayer solamente 73.000 millones de pesos, la mitad de lo acostumbrado. Antier era 53.000, la tercera parte de lo acostumbrado. Así que este flujo en Colombia, desde nuestro punto de vista, pues es un motivo de preocupación. No es una temporada normal para tener estos niveles tan bajos de liquidez. Recuerden que las temporadas difíciles son cuando en Estados Unidos tenemos, obviamente, la época de vacaciones de mitad de año, que supuestamente finaliza para el 1 de octubre con el Labor Day, y la otra temporada difícil de liquidez en Colombia, sobre todo, se nos da entre el 15 de diciembre, más o menos la segunda mitad del mes de diciembre, y primera y a veces hasta segunda semana del mes de enero. Normalmente la primera es muy bajita, pero estos niveles que estamos viendo actualmente no son congruentes con la historia. Así que digamos que es un motivo de preocupación para los inversionistas y para los, digamos, participantes del mercado como tal. Ayer la acción más negociada, la de Preferencial Bancolombia, 16.000 millones de pesos. La que más se valorizó, pues no hay que hacerle demasiado énfasis en esto, es una acción muy líquida, Clínica Marley, 24%, y la que más perdió fue Canacol, con una pérdida del 1.7%. Para hoy, en teoría, debería ser un buen ambiente en conjunto con lo que viene ocurriendo afuera. Veremos ese nivel de los 1.600 para el caso del Colcap, si es suficiente noticia positiva para que de alguna manera pues rompamos ese nivel. Desde el punto de vista de las recomendaciones, continuamos registrando debilidad en esa que tenemos en Preferencial Semargos, la posibilidad de su salida del Colcap, no como emisor, porque Semargos Ordinaria se mantendría, pero sí como ese título en específico pues genera algo de riesgo adicional a la baja. Y lo otro que ha venido mejorando es el que tiene que ver con Sura, y también pues la buena dinámica que ha venido desempeñando en términos generales el tema de la acción de Bancolombia. Recuerden, nuestra visión sigue siendo optimista en temas de sector financiero colombiano. La economía colombiana viene recuperándose, sí lo está haciendo lentamente, es como lo mismo que venimos hablando desde el año pasado, pero en este momento en apariencia tiene un poquito más de consistencia, o estructuralmente es como más sostenido esa recuperación económica. Colombia en teoría va en contravía del resto de economías de América Latina, como ustedes bien lo han visto. Desde nuestro punto de vista, lo que sucede es que tal vez nuestra última desaceleración no ha sido tan fuerte como la del resto de países que arrancaron este año un poco débiles, pero que han visto cómo ha mejorado durante los últimos 2 meses en cifras económicas. Colombia ha sido un poquito más consistente y esperamos que esto continúe reflejándose en la dinámica, por lo menos de sectores cíclicos en la economía. Desde el punto de vista técnico, estamos viendo pues el día de hoy el tema de Conconcreto. Recuerden, Conconcreto, alto riesgo, casi que muy confirmado que saldría del índice Colcap, y es la razón por la cual, a pesar de sus buenos fundamentales, la acción pues nos está presentando una fuerte desvalorización durante
o por lo menos desde mediados de septiembre hasta este momento. Así que, como es usual desde nuestro punto de vista, las recomendaciones sobre estos activos y líquidos son pues muy limitadas solo a clientes muy especulativos, y pues en nuestro caso, si alguien fuera, digamos, o tuviera el espacio de aguante de largo plazo, pues eventualmente durante este proceso de salida del Colcap podrían ser buenas oportunidades de largo plazo para adquirir con concreto. Y esto lo decimos desde el lado fundamental. Y la otra acción que tenemos es el Grupo Argos, donde tenemos recomendación de compra. Con respecto a Grupo Argos, venimos viendo, digamos, un estancamiento o estabilidad durante las últimas 2 semanas en el precio de la acción. El nivel de stop loss de corto plazo está hacia los 17,000 pesos aproximadamente, fijado por esa línea azul que ustedes ven en esta gráfica. Y en objetivos tenemos eventualmente el siguiente nivel hacia los 18,500. Interesante para el caso de Grupo Argos, que es el controlante, el 99% de Odinsa, y Odinsa ha adquirido recientemente el 53% de la participación en la concesión túnel Aburrá Oriente, que es el túnel este que conecta el aeropuerto de Río Negro con la ciudad de Medellín, reduciendo de manera sensible los tiempos de desplazamiento entre, pues, digamos, ambos lugares. Así que interesante ver, mantenemos esta recomendación de compra, stop loss, recuerden, muy ajustado, 17,050 pesos de corto plazo para las siguientes negociaciones. Con respecto al mercado de divisas en Colombia, estamos viendo en este momento algo de descanso en medio de esa tendencia alcista registrada recientemente. El día de ayer el dólar alcanzó como a subirse un poco hacia los 3,400, casi 60, 57. Hoy vemos que con esa buena dinámica externa, aunque mantenemos la tendencia alcista de corto plazo, pues nos está dando un menor nivel de negociación. Desde el punto de vista técnico, vemos que el objetivo de corto plazo puede estar hacia el 3,340. Abajo recuerden que tenemos ya un nivel de soporte en los 3,425. Entonces los niveles hacia abajo son 3,440, 3,425, y hacia el alza, pues nuevamente ya un nivel hacia el 3,460, que fue los máximos del día de ayer. Por ahora las cosas se ven relativamente tranquilas en el frente internacional, y de alguna manera eso pues ha servido para que el mercado colombiano replique esa tendencia. Al igual que en las acciones, en dólar, bajo volumen de negociación, solamente 808 millones de dólares negociados. Algo ocurre eventualmente, puede ser que esa temporada que tenemos en Colombia de la semana de receso en varios colegios de alguna manera está impactando la dinámica de negociación, pero es sospechoso que eso digamos que ocurra así. Es la única razón que estamos encontrando en este momento circunstancial para tener este tipo de comportamiento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela para el mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para plazos menores de 2 años favorecemos títulos indexados a IPC, así también como IBR, y para plazos entre 2 y 5 años, títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Recordamos que para plazos mayores a 5 años no recomendamos ningún título. Por el lado de las tasas de negociación, para el cierre de ayer se siguen presentando valorizaciones tanto en títulos de deuda corporativa como de deuda pública, donde los que mayor presentan valorización son los títulos TSUR a plazos de 1 año con 9 puntos básicos, seguidos de los títulos IBR a plazos de 1 año. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.03 y 5.74 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 2.83 básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 1.57 básicos. Todos los segmentos de la curva se desplazaron a la baja en promedio, el corto 1.83 básicos, el medio 3.17 básicos y el largo
3.50 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 24.250 millones a través del sistema transaccional y 1.130 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2022, seguido de IPC con vencimiento a 2021. Por último, Promigas colocó bonos externos a la tasa histórica más baja para un emisor colombiano, con un cupón del 3.75 semestre vencido, con una emisión de $400 millones en conjunto con su filial Gases del Pacífico, que actuará como coemisor. La operación tuvo una demanda por $2.600 millones, 6 veces más del objetivo que tenía la compañía. Estos recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos para apoyar la creciente expansión de Promigas en Colombia y Perú. Eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.